Tristemente, como bien lo mencionas, Valeria, aquí en Estados Unidos, la tendencia al gasto, vivimos en uno de los países más consumistas del mundo, la tendencia al gasto es real. Pero si tú creas un presupuesto, primero sabes todo lo que ganas y agrupas todo lo que gastas. Y cuando digo todo lo que gastas es todo, porque yo definitivamente la planeación ha cambiado mi vida. Yo desde el momento me quedé con dos niños, mi divorcio fue muy complicado, ¿vale? Mi divorcio fue emocionalmente devastador para mí. Me quedé con dos niños pequeños, uno de mis hijos tiene una condición especial, con un futuro incierto. Mi hijo solamente, el más chico, tenía 4 años, cuatro, no, casi 6 años en esa época, pero me quedé solamente con $30 en la bolsa y me quedé sin trabajo porque había dejado de trabajar precisamente para cuidar a mi hijo y fue muy difícil. Me prometí que ninguna mujer tenía que pasar por eso y esa es la razón por la que yo me convertí en asesor financiero. Entonces, la planeación ha cambiado mi vida. Escribir las cosas, planear lo que yo voy a hacer todos los años. Yo me siento, la gente está celebrando el año nuevo, y yo me siento a reflexionar qué fue lo que hice, qué no hice y a planear mi año siguiente. One, two, three, four. El día de hoy, en el podcast Saludablemente Mujer, conversaremos con Claudia Pineda, quien es una destacada profesional en el ámbito financiero con extensa experiencia como contadora, asesora financiera y originadora de préstamos hipotecarios. A lo largo de más de 10 años ha brindado soluciones financieras personalizadas, tanto a individuos como empresarios, para lograr construir finanzas sólidas que permitan crear riqueza y transmitirla a otras generaciones. También trabajó algunos años en el Consulado General de México en Atlanta, pero su carrera como profesional se desempeñó como asesora financiera, lo cual la forjó en uno de los despachos contables latinos más reconocidos de la ciudad, Grace Williams CPA. Su labor también la ha llevado a otros ámbitos, como empoderar a mujeres latinas a través de su podcast Corazón de Guerrera, que inició en el 2024 y que ofrece recursos a través de historias motivadoras de mujeres que han tomado el control de su destino. El día de hoy en el podcast hablaremos con Claudia sobre cómo recuperar la paz financiera desde la angustia al control. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas los nuevos episodios. Y si te gusta el podcast, colócanos un review porque nos encantaría saber de ti. Claudia, bienvenida al podcast Saludablemente Mujer. Qué gusto tenerte el día de hoy aquí con Yanni y conmigo para hablar de un tema que yo creo que a todos los que vivimos en este país y también a quienes no están aquí en los Estados Unidos les va a llamar poderosamente la atención porque es cómo enfocar y cómo destinar nuestros recursos de una manera ordenada y con control para poder tener una salud y una paz financiera. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y antes de darte la palabra, quisiera comentar algo. Vivimos actualmente en tiempos inciertos. Aquí en los Estados Unidos llevamos casi 2 años con una inflación que no se ha podido controlar, con los cambios en las tarifas y el comercio internacional implementados este año por el gobierno, lo cual ha incrementado mucho el costo de vida, sobre todo lo de la productos relacionados con la canasta básica. Esto se traduce en pérdida de poder de compra porque el dinero se devalúa y lo que antes tú invertías 100 o $200 para llenar tu despensa, hace 2 años se alcanzaba, pero hoy simplemente ya no. Y sin contar todos aquellos recursos que enviamos muchos de los migrantes a nuestras familias en otros países para ayudarlos. Entonces, con este contexto, con todo esto que tenemos hoy en nuestra mesa, ¿cómo podemos hacer para tener control de nuestra economía familiar y nuestras finanzas personales en un ambiente que está tan cambiante y tan vulnerable también? Muchísimas gracias, Valeria. Primero que nada, te saludo con mucho, mucho cariño. Yani, qué gusto conocerte. Gracias por la oportunidad de tenerme aquí en Saludablemente Mujer. Estoy muy, muy contenta de compartir un poquito de mi experiencia profesional. Como bien dices, Valeria, estos tiempos son muy complicados, no solamente para nosotros o las comunidades inmigrantes, las distintas comunidades inmigrantes en este país, pero también para la economía del americano en sí. Son tiempos complicados y eso todos los que vamos al súper lo vemos de manera constante. Lo que ayer nos costaba
$1 o $2, hoy nos cuesta $3 de la noche a la mañana. Ujú. Entonces, el poder de adquisición se ha vuelto complicado. Las dinámicas, aplaudo mucho lo que comentas, Valeria, de que es cierto, muchos de nosotros tenemos todavía nuestras familias en nuestros países de origen a las que ayudamos o les colaboramos con su economía. Entonces, ese es otro extra, otro dinero extra que tenemos que buscar mes con mes para poder nosotros, pues, mantener nuestra casa aquí y poder ayudar a los que se quedaron allá. Entonces, sí vivimos tiempos complejos. Yo te diría que se puede. Actualmente estoy trabajando fuertemente con mujeres que han salido del divorcio para poder volver a ponerse de pie de manera financiera. Y una de las cosas que he notado mucho es que no hay una planeación. No hay una planeación, no existe la planeación. Nosotros los latinos somos muy dados a vivir el momento, vivimos el día, somos Ujú. por naturaleza positivos, ¿no? Siempre pensamos que nos va a ir bien, o sea, entonces creemos que con ese positivismo pues todo nos va a salir. Y el positivismo es una parte muy importante de nuestra psique, ¿no? De nuestro poder mental. Pero también hay que tener planes concretos. Yo siempre les digo a mis clientes, los números no mienten, los números son números, no tienen sentimientos, no tienen corazón. Los números son fuertes, pero ellos hablan y cuentan una historia, siempre. Entonces, hay que tener control y el control empieza planeando. Yo te diría que hay muchas personas que viven con mucho estrés financiero y el estrés financiero produce enfermedades también, sobre todo en nosotras las mujeres. Somos muy dadas a proteger a los demás. Nosotras tenemos muchos roles, sobre todo las que vivimos en este país. La gran mayoría, yo sé que muchas se encuentran en su casa cuidando a sus niños y el esposo es el que sale a trabajar, pero muchas de nosotras somos empresarias, somos empleadas, somos emprendedoras, tenemos diferentes roles que cubrir Ujú. y casi siempre cuando hay un problema económico, la que sacrificamos somos nosotros. Nos sacrificamos nuestra salud, nuestro cuidado, tanto personal como de salud. Probablemente no tengamos seguro médico porque aquí en los Estados Unidos eso es carísimo. Tal vez no nos hagamos los chequeos de rutina que anualmente tenemos que hacernos. O sea, hay tantas cosas, tal vez no comemos bien, tal vez no tomamos suplementos alimenticios. O sea, son muchos factores que el dinero o la falta de dinero puede acarrear en este estrés financiero. La Em, verdad es que es muy interesante. Vale, ibas a decir algo. no, que me quedé justo pensando en el tema de cómo las mujeres podemos cargar tanto en poner tanto peso en nuestros hombros, y sentirnos tan responsables de Ujú, tantas cosas, sobre todo en este país que asumimos tantos roles diferentes y a la larga eso puede ser llevado de una mejor manera si aprendemos a cómo aprendemos a manejar de mejor manera nuestras finanzas, ¿no? No desde el gasto desmesurado o impulsivo, que también creo que hay mucho en este país, sino desde una perspectiva de ahorro, de una mejor calidad de vida en el futuro que trasciende definitivamente en un estado de salud. Cuando Claudia dijo, esto puede impactar en nuestra salud, es que tiene una relación directa, ¿no? Me quedé ujú. con esa idea, nada más quería solo decirla antes de darte la palabra, Millani. No, o sea, bueno, primero bienvenida, Claudia, qué lindo Muchas tenerte por gracias. aquí. Y de verdad es mira qué interesante. Nosotros, bueno, mi Val y yo, nosotros en nuestro programa, en lo que hacemos, nuestros talleres, nuestras conferencias, nosotros no hablamos del dinero, no hablamos de esta parte, pero definitivamente yo que he trabajado, yo doy conferencias y charlas en compañías, ¿no? En Ujú, organizaciones. Y cuando veo por adentro los programas de bienestar que ellos tienen, siempre también tienen la parte del bienestar financiero. Y creo que es algo que lamentablemente no nos enseñaron cuando éramos chiquitos. Más bien siempre nos decían, y creo que de ahí viene la relación del dinero de muchas personas como nosotras, al menos de nuestra ujú, generación, que es que el dinero que no es fácil, que es muy difícil, que
cuando uno veía esas novelas y el malo era el rico, el pobre era el bueno. Entonces, también hay una relación con el dinero ahí que tenemos que trabajar, porque Sí, claro. el bienestar, o sea, el bienestar financiero es una pata o un pilar de el bienestar, o sea, de todo lo que es el bienestar, como el bienestar físico, el bienestar mental, social, emocional, ¿no? Entonces, a mí este tipo de charlas me encantan. Yo creo que por mucho tiempo yo también las evité y ahora, hoy en día, soy mucho más consciente de que definitivamente tenemos que tener toda esta relación. Y tú estabas hablando también de que ayudas a las mujeres divorciadas y me encanta ese tema porque yo me divorcié hace 4 años atrás y digo siempre, gracias a que yo siempre tuve esa visión del futuro, gracias a mi mamá, porque la que me metió esto era mi mamá, Ujú. que siempre yo la veía como comprando los apartamentos, cambiando bolívares a dólares, o sea, ella era la que tenía la visión, ¿no? Y siendo ama de casa. Y yo, pues, o sea, tenía mi 401k, tenía mis 2 propiedades, tenía ahorros, entonces eso es lo que me ayudó a salir adelante después de divorciarme y de cambiar de estar en un país con todas las comodidades a venirme aquí a Estados Unidos otra vez y ver qué hago con mi vida. Yo lo que me he visto mucho, tú hablaste de las mujeres, de los roles que tenemos, de que manejamos. Yo mientras más conozco mujeres, más veo cómo manejan todo en la casa. O sea, la economía, el hogar, la parte emocional, y nos cargamos muchas veces de eso. Y he visto también como yo trabajo con mujeres emprendedoras, con el Latin American Association, pues Georgia Hispanic Chamber of Commerce, he visto muchas que algunas veces están, o sea, como sofocadas de tanto estrés, tanto trabajo, pero que no les dan las cuentas. Y muchas veces es agarra de aquí, agarra de allá, o se endeudan. Y esto es un punto crítico, ¿no? Digo yo, pues tú eres la que sabes de eso, háblanos ahorita, ¿cómo podemos nosotros salir de las deudas cuando estamos cargando, pues no solamente la parte económica algunas veces, sino toda la parte emocional, la familia, los niños, el colegio? ¿Cuáles son las claves para salir de eso? Mira, el punto de partida es algo súper básico en las finanzas que se llama presupuesto. El presupuesto ha sido satanizado, así como el dinero. El dinero siempre, como bien lo mencionas, Yani, dependiendo de tu cultura, pero nosotros en la cultura latina bien lo dices, o sea, la relación con el dinero es una relación conflictuada todo el tiempo, ¿no? Entre lo que te enseñaron en tu casa, también la religión está mezclada, los estereotipos Mm. sociales. En el caso del presupuesto, hay mucha controversia. Mira, yo tengo clientes que me dicen, no, es que estar en presupuesto es como vivir en una cárcel donde tenemos que estar controlados y no hay libertad. Mentira, el presupuesto lo decides tú. Tú como adulto que quieres tomar las riendas de tu dinero, tú eres el que le dices al dinero a dónde se va a ir. Entonces tú eres el que controla tu dinero, no el dinero te controla a ti. Si tú no sabes a dónde se va cada uno de los dólares que tú ganas, tú no controlas tu dinero. El dinero te controla a ti, porque entonces llegas al final del mes y no te alcanza para poder terminar con tus cuentas pendientes, con los gastos, porque tristemente, como bien lo mencionas, Valeria, aquí en Estados Unidos, la tendencia al gasto, vivimos en uno de los países más consumistas del mundo, la Mm. tendencia al gasto es real. Pero si tú creas un presupuesto, primero sabes todo lo que ganas y agrupas todo lo que gastas. Y cuando digo todo lo que gastas es todo, porque yo trabajo con clientes que muchos de ellos son parejas y tienen un presupuesto familiar, ¿no? Pero la pareja, la otra pareja, o sea, una de las partes de la pareja no sabe que ella tiene una tarjeta de crédito que cuando no le alcanza o quiere comprarse cosas extras, la utiliza. Y Mm. entonces, al final del mes tiene que pagar pues por lo menos un mínimo, pero como no, algunas de nuestras mujeres no trabajan, pagan mínimos, se endeudan, entonces la tarjeta crece. Hay veces que la otra parte, que es la parte trabajadora, en este caso a veces el hombre sale y él piensa que con
no sé, $5,000 al mes viven, pero él no sabe que existen estos otros gastos. Y viceversa, ¿sabes? O sea, los roles se intercambian. Entonces, en realidad viven con un presupuesto de tanto, pero no es real, porque cuando no les alcanza, utilizan las tarjetas de crédito para suplementar ese estilo de vida. Entonces, lo primero es hacer presupuesto. Como te dije en un principio, los números no mienten, siempre cuentan la verdad y nos van a decir la verdad. Lo que pasa es que hay veces que no queremos escucharla. Hay veces que no queremos saber cómo estamos porque vivimos enredados en este país, trabajando como locos, pero no nos ponemos atención a lo más importante. Entonces, si tú creas un presupuesto, agrupas todos tus ingresos, todos tus gastos, vas a encontrar que te queda dinero al final del mes, un surplus, como le dicen en inglés, o que te falta dinero, un déficit. Muchas de las familias latinas aquí en los Estados Unidos vivimos al día. ¿Qué significa? Que todo lo que ganamos lo gastamos. Y no importa, ¿eh? Yo tengo familias que ganan $200,000, $300,000 al año. El gasto es, no, hay muy pocas personas que realmente ahorran, que realmente toman el cuidado, como tú, como te enseñó Yanni, tu mamá, de ver al futuro, de tener hoy qué voy a hacer, cómo lo voy a invertir para pensar en el futuro. Muchas personas no vivimos, o sea, no viven así, viven pensando cómo van a solucionar su hoy. En México tenemos un dicho que se llama persiguiendo la chuleta. Si tú te pasas persiguiendo la chuleta a diario, es decir, trabajando todo el tiempo para sobrevivir, entonces no tienes la posibilidad ni de pensar en ahorrar, ni de pensar en invertir, ni de pensar en tu salud, ni de pensar en el futuro. Pero un presupuesto puede ayudarte. Es un punto de partida para saber en dónde me encuentro hoy dónde me encuentro. Como te dije, cuando tú tienes el poder, cuando tú te das cuenta que tú eres el que dirige al dinero, porque en un presupuesto vas a encontrar, mira, los gastos que tienes para vivir, esos no se pueden quitar de un presupuesto, son indispensables y regularmente constituyen el 50% de tu ingreso. Si tú mantienes esos gastos en un 50% de tu ingreso, esos no los puedes quitar. Después tienes un 30% de gastos que te ayudan para vivir, pero no son indispensables, donde tú sí tienes control. Un ejemplo de ello es tu celular. Tú, si tú eres trabajador como yo, trabajas con el celular en la mano, pero tú decides cuánto me gasto en el celular que tengo, qué plan tengo, cuánto puedo pagar. O sea, ahí tú tienes control. Claro, si no controlas tu presupuesto, no puedes agarrar cualquier plan y decir, sí, yo puedo pagar $200, $300 al mes cuando no sabes, ¿no? Entonces, ese tipo de gastos tienes control. Tienes control hasta en la internet, la necesitamos todos, pero puedes considerar diferentes proveedores, buscar el plan más efectivo para ti. Ese 30% siempre vas a tener control sobre él. Y el 20% restante debería de quedarnos de nuestros ingresos, el 20% para ahorrar. Yo a mi hija que tiene casi 21 años le digo, mira mami, de cada $100 que te ganas, $20 se van al retiro. $20 se van. Automáticamente se salen de tu cuenta. Así es como para que tú mentalmente identifiques que $20 no existen, son tuyos, tú te pagas primero, tú te pagas primero. ¿Por qué? Porque eso es tu ahorro, ¿no? Imagínate, muchas personas si viven al día, pues ya no hablamos ni siquiera de ahorrar, o sea, sacan los gastos porque no tienen un presupuesto en donde ellos puedan decidir, ok, me estoy gastando en esto y no me he dado cuenta. Habemos personas que gastamos sin darnos cuenta. Yo cuando murió mi papá hace más de 10 años me di cuenta que en un año gasté más en café que en todo y consumí café más de todo lo que consumí en mi vida, porque mi papá y yo tomábamos café juntos y platicábamos juntos. Entonces el café para mí era como un attachment, un recuerdo a él y no lo hacía consciente, ¿sabes? Entonces, gastar al final del año más de $3,000 en café es mucha plata, Plata. ¿no? O sea, pero
estas situaciones nos pasan de manera continua, lo que pasa es que no somos muchas veces conscientes hasta que no lo tenemos plasmado en el papel. Por eso es que yo siempre defiendo el presupuesto, aunque a muchas personas no les guste, tú puedes adaptarlo a tus circunstancias, pero deberías tenerlo. Los más ricos, las personas más influyentes, las empresas multimillonarias tienen un presupuesto anual que revisan Correcto. constantemente y que comparan año con año. Entonces, eso de que me restrinjo, me controla, no, es al revés. Yo controlo, yo soy la que tengo el poder. Y cuando tú tienes el poder, mira, mentalmente también encuentras una tranquilidad porque Ujú. sabes que hay manera de solucionarlo. No, claro, y además te das cuenta al final del día, cuando tú decías que, en el caso de tu hija, por ejemplo, le dices que automáticamente reste $20 de sus ingresos y los destine automáticamente al ahorro, ella ya no va a ver ese dinero. Y el día menos Ujú, pensado, digamos, tiene una necesidad, una emergencia, una urgencia, va a esa cuenta y va a ver que tiene, wow, una cantidad tal vez importante de dinero ahorrado que le puede ayudar a solventar eso sin tener que recurrir a una deuda, a endeudarse para poder arreglar aquella situación en la que está, en la que se puede ver inmersa, ¿verdad? Entonces, creo que sí, la palabra presupuesto a la gente le asusta, pero es verdad, las compañías, cualquier compañía, desde una pequeña compañía hasta una gran corporación, no mueves un dedo, literalmente, no tomas una ujú, decisión si no tienes un presupuesto anual claro. que vas revisando cada mes a ver cómo están los ingresos, los egresos, los flujos de caja. No hay forma de que no puedas tú mirar, si no, no puedes avanzar. Entonces es crítico y aunque puede ser en un inicio un poco... sí, retador, sentarte y poner en un papel todos los ingresos que uno más o menos sabe cuánto gana, pero luego pierde totalmente el control. Aquí es tan fácil Sí. con el tema de las tarjetas que te ofrecen en todo lado. Yo recuerdo claramente cuando vine a este país hace 18 años y me fui la primera vez a un mall y entré en una tienda muy renombrada de ropa interior y tal. Y cuando iba ya a pagar, me ofrecieron la tarjeta. Y yo me llevé, me acuerdo que en esa época me llevé el tríptico a mi casa para mostrarle a mi esposo y decirle, bueno, ya voy a pasar la aplicación para tener mi propia tarjeta de esta tienda. Mi esposo me dijo, ni se te ocurra, porque te vas a volver esclava, no te vas a dar cuenta de cuánto vas a empezar a gastar en la tarjeta. Y me dijo, no, no hay forma de que eso lo hagamos además recién llegada al país. No, 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 tenemos otros gastos. Y nunca he sacado en todos estos años una tarjeta de tiendas o de departamentos, porque yo veo a las personas que conozco que las tienen y que todo el tiempo están pagando el mínimo de esa tarjeta porque ya pagar el monto total de lo que deben en la tarjeta no lo pueden pagar. O sea, no pueden Ujú, pagarlo así o en un mes dado, no pueden hacerlo porque es un monto muy alto. Entonces van pagando lo mínimo que les piden con intereses y están esclavizados a esa tarjeta, me imagino que de por vida. Entonces, sí, sí. creo que es un tema que puede ser muy sensible, sobre todo porque a la larga y al final de la vida te das cuenta que debes muchísimo dinero o que estás, mejor dicho, Sí. endeudado con el sistema financiero, ¿no? Tarjetas, bancos, tiendas, de una manera que no, me imagino que no te puedes escapar, salvo que hagas justamente es una limpieza a fondo y que mucha gente, la verdad, lo empieza a hacer en el momento que tocan piso, ¿no? O sea, Ujú. tú debes verlo con las mujeres que trabajas o con la gente a la que ayudas, que hay un momento en que se declaran en bancarrota, porque ya los números no dan, entonces tienen que, ahí sí a fuerzas, empezar y deshacerse de todo aquello que no era indispensable como pensaban en la vida, ¿no? Y en esta línea, Clau, te quiero preguntar, ¿basta o es suficiente ahorrar? Porque tú decías de un inicio, sí, hay que ahorrar y destinar un porcentaje determinado y fijo cada mes para tus ahorros, pero con eso tenemos una base. ¿Cómo puedes ayudar tú a la gente a que esos ahorros no sean usados de manera también impulsiva, sino para que lo tengan como un colchón para sus años venideros, su vejez? No sé. Fíjate que el ahorro es indispensable, pero el ahorro, tristemente, no nos va a hacer ricos. El ahorro no nos va a ayudar a crear riqueza.
Lo único que ayuda a crear riqueza es la inversión. Y la inversión no necesariamente en el mercado bursátil, pero también inversión, como Yani dijo, yo me compré una casa, yo me compré 2 casas, o sea, invertir el dinero es lo que siempre va a producir riqueza. Lo puedes invertir en un negocio, o sea, hay diferentes formas de invertir, pero el dinero ahorrado, tristemente, se devalúa. Aquí hay un concepto muy fuerte financiero que se llama inflación, que nosotros aquí en los Estados Unidos hemos vivido en los últimos 5 años desde la pandemia en un sube y baja de inflación terrible que no han podido controlar. Estamos actualmente 2.9, la meta es 2, mañana se reúne la federación, eh, el miércoles, perdóname, se reúne la federación y vamos a saber si van a bajar las tasas de interés. Entonces, todos esos movimientos han ocasionado que el poder adquisitivo del dinero se disminuya. ¿Ok? Entonces, si eso vemos a futuro, si eso está pasando hoy, 2025, imagínate, en 10 años, los $100 que tenemos hoy, el poder de compra de esos $100 en Claro, 10 años se va a disminuir completamente. Entonces, ¿cómo tú puedes compensar que el dinero no se devalúe? Invirtiéndolo, generando eso mismo que tú hablaste, ¿vale? De que las tarjetas generan intereses y se van agrandando porque solo se paga el mínimo. Eso es un concepto financiero que se llama Cure Interest. Eso significa que el interés compuesto, es decir, van pagando sobre lo que debes, van pagando y van pagando. Si tú utilizaras ese mismo concepto en la inversión, te darías cuenta que tú inviertes hoy $1 y te ganas 10 centavos. Mañana ganas sobre $1.10, no sobre claro, $1. Y claro. entonces así va creciendo. Pero el problema es que solo lo usamos para la deuda y no lo usamos para la inversión. Muchas de las personas con las que yo trabajo tienen ahorrado en su cuenta de banco cantidades de dinero increíbles. O Ok. sea, cantidades de dinero increíbles, ganando ni siquiera el 1% de ese dinero que tienen ahí. Muchos de ellos incluso han ido a pedirle al banco préstamos para carro cuando tienen en la cuenta el dinero suficiente para comprarlo completo y les cobran 9%, 11%, y muchos de ellos, si no tienen un buen crédito, arriba del 20% de ¡Qué horror! interés sobre esas deudas. Sí, qué Entonces, horror. porque lo que ellos no entienden es que el dinero almacenado se va, o sea, el banco, su labor del banco o la razón por las que ellos son creados es para prestar el dinero y recibir un interés a cambio. Correcto, Así, ¿verdad? Entonces, correcto. si tú guardas el dinero en el banco, el que presta el dinero es el banco. El que usa tu dinero para prestarlo y ganar ese interés es el banco. Utiliza tu propio recurso. Entonces, muchas personas pensamos que si yo junto $100,000 durante toda mi vida, yo voy a poder vivir con 100,000, con 200,000. La realidad es que también el promedio de vida se ha incrementado muchísimo. Total. Entonces, anteriormente decía, nos retiramos a los 60, después subimos a los 65. Ujú. Actualmente la edad de retiro oficial son 67 años, pero Claro. el promedio de vida en los americanos, las mujeres estamos en el 85 años, los Mm. hombres en 80, perdóname, las mujeres en 89 y los hombres en 85. Siempre le vamos a vivir casi siempre 5 años más a un hombre. Y la realidad, no estamos preparados. No estamos preparados para todos esos años cuando yo deje de producir dinero, ¿cómo voy a vivir? Entonces, muchas personas no entienden que invertir es una buena estrategia. Y si tú empiezas a invertir desde muy jovencito o jovencita, tú vas a ver el retorno de tu inversión en una mayor forma, en un mayor impacto, que si tú empiezas a invertir ahora, por ejemplo, a mi edad, a los 50 años, todavía tengo para el retiro 15, 17 años, pero Claro. lo que yo voy a lograr incrementar mi capital no va a ser lo mismo que si ya ni empezó a invertir en el 401(k) a los 20. ¿Ves? Total. Entonces, es muy importante que la gente entienda que la inversión tiene que existir y tiene que haber diferentes, en Estados Unidos le llaman buckets, son como
le dicen como el ahorro puede estar ubicado en diferentes plataformas. Tenemos que tener ahorro para las emergencias, un emergency fund. Tenemos que tenerlo y ese tiene que tener mínimo 3 meses de tu sueldo. Entonces, ese ahorro tiene que estar de manera constante ahí, efectivamente, por si se me descompone el carro y no está dentro de mi presupuesto, por si me quedo sin trabajo de la noche a la mañana y todavía en lo que yo consigo tengo que pagar todas mis cuentas. O sea, tiene que haber por lo menos de 3 a 6 meses en ese fondo de emergencia. Después, eso es un ahorro que debe de estar fijo de manera constante. Tenemos que fomentar que el fondo de emergencia siempre exista y tener la disciplina de no tocarlo más que para situaciones pues muy especiales. Después vendría el ahorro a corto plazo. A lo mejor me quiero comprar una casa, a lo mejor quiero que mi hijo termine la universidad. Entonces, ese otro ahorro es a corto plazo y ese a corto plazo puede utilizar fondos de inversión como los index, puede utilizar el money market, que no realmente estoy invirtiendo, pero me están dando un porcentaje. Pero ya no me Claro. dan el mismo porcentaje del banco. Ya en vez de un 1% me gano 4.5, me gano 5%. En lo peor me ganaré 3.5%. Pero entonces ya mi dinero empezó a crecer. Y tenemos la parte del ahorro para el futuro, que es el retiro. Ese es nuestro tercer bloque de ahorro que deberíamos fomentar. Ya ni lo dijo, daba al 401k. Tú sabes la cantidad de latinos que trabajamos y que no aportamos a nuestro 401k y desperdiciamos lo que se llama el dinero gratis. No sé si han Imagínate. escuchado este término, pero la empresa, si tú haces lo que le llaman un matching, es Machi. decir, parea tu contribución a tu contribución y casi siempre te da el 50%. Es decir, si Yanni ponía en su retiro $1, la empresa le daba 50 centavos. Ujú. Claro. Entonces ella ya guardaba unos 50. Entonces, al final del año, eso se refleja y ese ya es un dinero tuyo. Si tú te vas de la empresa, ese te lo llevas, ya te lo ganaste. Pero Total. muchas personas ni siquiera saben que existe y otras tantas, aunque se los ofrecen, por Sí, dicen que no. desconocimiento, por miedo o porque no tienen un presupuesto estable, no saben cuánto ganan en total, no saben, dicen no porque no puedo dar ahorita dinero. ¿Ves? Entonces, es importante que el ahorro lo aloquemos en los diferentes bloques, pero que el que pongamos tanto para corto como largo plazo, lo pongamos a inversión. La inversión va a depender, tiene que ser una inversión saludable, va a depender de tu edad, de tu estilo de vida, de tu nivel de riesgo que quieras tomar. O sea, todos esos conceptos te tienen que considerar. Por eso es importante y no es que yo también me eche flores, pero habemos profesionistas preparados para eso, Ujú. porque ahora muchas personas han empezado a manejar sus propios portafolios. Tú sabes, existen tantas plataformas de inversión que han empezado solas a manejar su propio portafolio y muchas veces todo lo que ganan en un abrir y cerrar de ojos lo pierden también porque no tienen las herramientas necesarias para conocer cómo los factores como la inflación, la decisión económica, cómo afectan tu portafolio financiero y cómo ese portafolio va subiendo y bajando. Entonces, mi sugerencia es que si ustedes ya se decidieron ahorrar o ya ahorran, qué bueno, los felicito. Ahora muévanse al segundo paso y empiecen a utilizar la inversión como la posibilidad de lograr que su dinero pueda ir creciendo, se puede ir acumulando para que el día que ustedes ya no tengan que trabajar, tengan cómo vivir. Vuelvo y repito, el mercado es una de las opciones, pero no debería ser el portafolio financiero estar totalmente concentrado en el mercado. Hay Claro. muchas formas de invertirlo y empezando, si tú eres una persona que nunca ha tenido una relación con el mercado, yo te sugiero que empieces con un money market. Transfiere tus ahorros de una cuenta de ahorros normal a un money market que te da la posibilidad, esos duran no más de un año, son bien cortitos. Algunos están hasta por 6 meses, 3 meses, dependiendo del tipo de money market que tú escojas, pero si tú un año tienes la posibilidad de que retiras ese dinero en una emergencia cuando tú quieras, pero ya te produjo un poquito más de interés. Clau,
De verdad que toda la información que nos estás dando es tan, tan buena. Y de verdad, pues vamos a tener toda la información de Claudia para que la contacten, para que agenden una cita con ella. Pero a mí me gustaría ir a uno de los buckets que tú dijiste, Sí. y que creo que puede como chocar con nuestra audiencia en el sentido de que ya nuestra audiencia, cuando uno dice pensar en el futuro, nuestra audiencia puede estar de los 35 a más, ¿cierto? Y las personas como nosotros, bueno, que estamos en nuestros 50 años, algunas veces nos decimos, bueno, pero si ya no lo hice, tú estás hablando mucho del pasado, bueno, que cuando, por ejemplo, yo, o sea, yo tenía mi 401k, compré un apartamento, compré el otro, pues ya lo hice en el pasado. Con toda esta presión financiera que tenemos hoy en día, con cómo estamos las mujeres ahorita que estamos con 7 sombreros diferentes y que algunas veces nos cuesta mirar a largo plazo porque estamos todavía lidiando con todos los problemas que tenemos aquí. O sea, ¿qué nos aconsejarías a una persona de entre 40 y 50 años de cómo podemos ahora, en este momento, si no lo hicimos de antes, asegurar nuestro futuro? O sea, ¿qué podemos hacer ahora para nosotros empezar a pensar en este futuro y estar preparada para cuando tengamos 80 años de que no nos cuiden nuestros hijos, sino nosotros cuidarnos, ¿no? Mira que yo empezaría creando una cuenta individual de inversión que se llama IRA y que a lo mejor muchos de ustedes han Ujú, escuchado. Existen dos ujú. tipos, la tradicional y el Roth, que depende cada tipo de las circunstancias de cada persona, del estilo de vida y de su situación. Eh, los dos diferentes tipos ofrecen diferentes tratamientos fiscal. Y esto es importante que entiendan que en los Estados Unidos el IRS es el que controla los planes de retiro, como el 401k, como las IRAs y como otros diversos planes que pueden ofrecer los empleadores. Los hacen como una estrategia fiscal para el empleador. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está fomentando el ahorro. Acuérdense que el Social Security nació después de la Gran Depresión aquí en los años 30, ¿ok? El Social Security fue creado después de la Gran Depresión por todo lo que pasó, pero es un suplemento a nuestro ingreso, ¿ok? Solamente está contemplado que el Seguro Social puede cubrir del 30 al 40% de nuestro presupuesto. Entonces, si tú quieres vivir el mismo estilo de vida que tienes hoy y solamente has trabajado y has cotizado para el seguro social, te van a dar una pensión que te va a cubrir solamente ese porcentaje. Tú tienes que Ujú. buscar el otro porcentaje. Entonces, muchas personas, y por eso tenemos tantas en México y tal vez también en sus países, tantos inmigrantes americanos que se van a vivir a nuestros Sí, países porque lo que ellos ganan, reciben de pensión cuando se retiran, no les alcanza para vivir aquí. así es. Y te hablo de personas americanas que han Ujú. ahorrado toda su vida, pero que no invirtieron o que solamente trabajaron y no se preocuparon por crear una cuenta extra, por poner dinero de su bolsa. Entonces, yo te contestaría, Yanni, que nosotras todavía tenemos opción. Una regla financiera que se llama la regla del 72. No sé si la conocen. Mm, Esta mm. regla es dividir el 72 entre el porcentaje de interés que tú generas para darte cuenta cuántas veces va a doblarse tu dinero. ¿Ok? Ujú, ujú. Entonces, si tú divides 72 entre un 1% que da el banco, le va a costar, te va a costar 72 años en que el banco te dobletee lo que tú tienes ahorrado. Ah, Y, wow. y puedes hacer ese ejercicio constantemente. Esto te va a ayudar para darte cuenta cuántos ciclos tú tienes de aquí al retiro, de que tu dinero se va a doblar dependiendo del interés que tú pongas tu inversión a trabajar. Por ejemplo, digamos, déjame tomar mi calculadora y digamos que vamos a tener una inversión del 3%, ¿ok? Nos va a tardar 24 años en que con el 3% esa inversión se dobletee, ¿ok? Pero si nosotros seguimos incrementando el porcentaje y ahora subimos y nos recibimos de esa inversión el 6%, ya cada 12 años nuestro Ah, dinero se va a doblar. Pero si claro. aumentamos
nuestro porcentaje al 9%, cada 8 años se va a dobletear nuestro dinero. Entonces, si yo 16,000. deposito $10,000 hoy, tengo 10,000 para invertir, hoy que tengo 50 años, esos 10,000 a un interés del 9%, en 8 años voy a tener 20,000. ¿Ok? Claro. Entonces, si yo tengo 50 años y me faltan 17 para el retiro oficial, solamente tengo 2 periodos en que me van a dar vuelta el dinero, Multiplicar, claro. ¿verdad? Entonces, muchas personas ahorran y muchas personas invierten, pero su porcentaje de inversión o de interés que reciben es muy mínimo en comparación al tiempo. Por eso te decía, Yani, si tú empiezas joven, vas a fluctuar el mercado, vas a seguir ganando, pero tú tienes mucho tiempo para que tu dinero se vuelva, se doblete durante muchos años. Los que ya estamos aquí todavía tenemos tiempo, pero Ok. tenemos que ser más agresivos en nuestra inversión. ¿Ok? Y no estoy diciendo que hay que irse al Bitcoin, no estoy diciendo que no, porque lo que estoy diciendo es que tienes que tener un plan que contemple una inversión. Parte de tus ahorros tiene que irse a una inversión que te dé un poco más del 9% en el caso Claro. mío, para que el dinero se dobletee, para que el dinero crezca más rápido. Y entonces cuando yo me retire, pueda empezar a gozar de ese dinero también. El IRS nos permite hacer esa cuenta siempre y cuando tú generes income, pero muchas mujeres que no trabajan, que su esposo es el que trabaja, también pueden contribuir porque el esposo es el que trae el dinero. Entonces, también es posible para nosotras o las mujeres que se encuentran en casa, que no trabajan y no generan lo que le llaman en inglés el earned income, que es el dinero activo, pues el que se Claro. recibe del trabajo. Ellas tienen la posibilidad de ahorrar porque su pareja trabaja. Entonces, yo empezaría por ahí. Yo empezaría por ahí poniéndolo en una cuenta IRA, determinando si va a ser tradicional, si va a ser Roth, dependiendo de cada, te digo, dependiendo de cada persona, y trabajando con un asesor en cuál es el portafolio de inversión más adecuado para ti. Poniéndote el ejemplo, o sea, vamos a ser agresivos, vamos a ser conservadores, en qué área, dónde se va a invertir, qué porcentaje, en inglés le llaman allocation de inversión, cómo va a ser. Voy a invertir en la bolsa, en stocks, voy a invertir solamente en En money bonos. market, en bonos, que son ¿en qué voy a invertir? Porque dependiendo de eso es que mi rendimiento se va a ver y mi crecimiento del dinero va a depender del portafolio que yo elija. Entonces, es importante que se consideren. Las propiedades son una buena inversión. Aquí en Atlanta, tú lo sabes, las propiedades se han ido al cielo, ocasionando que muchos ya no tengan mucho acceso a ellas, pero los que tenemos propiedad, tenemos equity en las casas. La mayoría de Claro. nosotros tenemos un gran equity en las casas. Sigue siendo una muy buena inversión. La inversión en el extranjero se da mucho también en mis clientes. Tengo clientes que trabajan aquí en Estados Unidos y compran propiedades en México, las rentan sobre todo en lugares turísticos, por ejemplo. Hacen mucho ese tipo de Claro. inversión. Entonces, hay muchas maneras, Yani, hay muchas maneras de invertir. Yo creo que la más fácil sería crear la cuenta de retiro. Esa debería de ser de cajón y, como te dije, alocar parte de nuestro presupuesto de manera automática, mes con mes, a depositarle dinero. No solamente porque te da beneficios fiscales, sino porque a la larga ese dinero dejas de contar con él y ese dinero se va acumulando, acumulando, va creciendo. Claro. Clau, esta parte me encantó cuando mencionabas que, claro, muchos estadounidenses se van del país porque como solo tienen la plata de su retiro, que no les alcanza para los costos de vida que ahora se manejan en este país, se van a muchos lugares. Por ejemplo, en Ecuador, de donde yo soy originaria, hay una ciudad al sur que se llama Cuenca, que está llena, es una ciudad preciosa, Ujú. repleta de retirados americanos. ¿Por qué? Porque mi país está dolarizado y lo costo
de $1 te rinde muchísimo más que en este país, que en los Estados Unidos. Entonces, a la larga, alguien que no tuvo esta educación financiera, porque era otra época, porque no se estilaba, porque no era lo que se usaba, optan por esto porque aquí no tienen de dónde crecer. En cambio, con alguien como tú que puede asesorar, que puede guiar, cada vez los chicos más jóvenes tienen más conciencia también del tema de la inversión en bolsa, crean sus cuentas desde muy jovencitos, hacen ya una diferencia en su propio futuro, a comparación de otras generaciones que tal vez no conocimos de esto cuando llegamos acá, pero todavía hay tiempo, como nos lo has mencionado, y creo que es fantástico saber que hay opciones todavía, donde opciones seguras, opciones viables, opciones que no te van a perjudicar, sino que al contrario, en el tiempo bien encaminado y bien alineado te pueden dar un beneficio que a la larga no solo es paz financiera, sino también paz y salud mental, ¿no? Claro, estamos llegando al final de esta entrevista que me ha encantado porque hemos hablado de un tópico que no se lo habla, no hemos hablado en el podcast de este tema financiero, pero creo que es vital, más ahora en esos tiempos que la economía ha estado tan volátil, tan cambiante y con tantos em, actores que están jugando muy fuerte y que de verdad pueden afectar a la economía familiar y personal. Pero antes de despedirnos, siempre hacemos 3 preguntas a nuestras invitadas que se contestan en una sola palabra o en una sola frase pequeñita. La primera es, si tú en este momento tuvieras una varita mágica y tuvieras el poder de cambiar un hábito en todas las mujeres del mundo, ¿cuál sería ese hábito? La planeación. Definitivamente la planeación ha cambiado mi vida. Yo desde el momento me quedé con 2 niños, mi divorcio fue muy complicado, ¿vale? Mi divorcio Mm. fue emocionalmente devastador para mí. Me quedé con 2 niños pequeños. Uno de mis hijos tiene una condición especial, con un futuro incierto. Mi hijo solamente, el más chico, tenía 4 años, 4, no, casi 6 años en esa época, pero me quedé solamente con $30 en la bolsa y me quedé sin trabajo porque había dejado de trabajar precisamente para cuidar a mi hijo. Y fue muy difícil. Me prometí que ninguna mujer tenía que pasar por eso y esa es la razón por la que yo me convertí en asesor financiero. Entonces, la planeación ha cambiado mi vida. Escribir las cosas, planear lo que yo voy a hacer todos los años. Yo me siento, la gente está celebrando el año nuevo y yo me siento a reflexionar qué fue lo que hice, qué no hice y a planear mi año siguiente. Yo planeo Excelente. como mamá, yo planeo como qué voy a hacer con mi podcast, yo planeo qué voy a hacer con mi pareja, planeo vacaciones, yo planeo todo. Yo te diría que no al 100% las cosas se realizan, pero en una gran mayoría, cuando tú te proyectas, tú atraes las cosas y de una u otra forma se manifiestan. Entonces, la planeación a mí es la que me ha cambiado la vida, definitivamente. Qué lindo. Segunda pregunta. Si tú, Clau, te encontraras así de frente con la Clau de 15 años y tuvieras la oportunidad de esta Clau de más de 50 de darle un consejo a esa niña con lo que con lo que estaba viviendo en ese momento, ¿qué le dirías? Yo le diría que tuviera paciencia, que tuviera paciencia. Hoy más que nunca, desde hace un par de años que entré en la premenopausia, ahora estoy en la posmenopausia y mi niña interior la escucho con mucho más fuerza. Me he dado la oportunidad de Mm. escucharla, me he dado oportunidad de realizar cosas que tenía aquí guardadas, pero que no había sido consciente de ellas. Entonces yo a mi Claudia interior le digo que tenga paciencia, que, que va a llegar, que la oportunidad va a llegar, pero mientras tanto tenemos que prepararnos constantemente para estar listos, porque soy como buena escorpión, quiero apasionada, quiero todo al mismo tiempo, lo quiero. Y cuando yo tenía 15 años, estos sueños que tengo ahora eran muchísimo más grandes. Entonces, la desesperación es una de o la frustración a veces cuando las cosas no se dan como uno espera, ¿me entiendes? Entonces yo le diría Mm. a mi Claudia interior Paciencia. que tuviera paciencia o que tenga Lindo. paciencia, Que siga teniendo. que siga teniendo paciencia. Y bueno, y la última pregunta es, ¿qué significa para ti la palabra bienestar? Mira, el bienestar depende de cada persona. En el caso muy particular, creo que
si tú tienes alineados todas en orden, en el orden adecuado que de lo que estás viviendo en el momento, de todas tus jerarquías, como hablamos, las mujeres nos ponemos muchos sombreros, muchos roles. Cualquier rol que tú elijas, el que hayas decidido y tus prioridades están bien establecidas, tú vas a estar con bienestar porque emocionalmente vas a sentirte plena. Tristemente, la felicidad es solamente por momentos, no es Mm. una constante, ¿verdad? Pero nosotras las mujeres nos frustramos pensando de que, ay, es que yo soy así, yo era así. Yo he descubierto que el bienestar es alinear todas nuestras áreas, ponerlos en la jerarquía correcta y que si un área hoy no está donde estaba y antes me ocasionaba bienestar, pero hoy no, la cambio. Entonces, el administrar esas jerarquías, mi familia, por supuesto, yo soy workaholic, entonces muchos años me dediqué al trabajo, al trabajo, al trabajo, y mi familia tristemente no siempre estuvo en el top, ¿ves? Entonces yo ahora he alineado mis prioridades, mi familia está en el top, el agradecimiento sigue después de eso porque me siento contenta, me siento agradecida. Entonces, eso me motiva a seguir evolucionando y cambiando. Mi bienestar no depende de los demás, solo depende de mí. Clau, gracias por esta hermosa entrevista donde hemos aprendido muchísimo o donde hemos recordado la importancia de cuidar nuestras finanzas, de verdad ponerle un ojito, poner atención a aquellos ingresos, cómo los manejamos, dónde ponemos nuestros recursos financieros, cómo podemos optimizarlos como mujeres y como lo hemos dicho repetidas veces en este episodio, tenemos muchos roles y a veces se nos podemos perder de vista aquello que es Mm. trascendente para nuestro bienestar, no solo actual, sino futuro. Creo que es un tema súper relevante para todos quienes nos ven y nos escuchan. Los datos de Clau y dónde la pueden encontrar están aquí en las notas del episodio. También ella tiene un podcast maravilloso. Tuve la oportunidad de participar hace unas semanas en él. Se llama Corazón de Guerrera, donde ella cuenta también historias inspiradoras de mujeres que transformaron sus desafíos en oportunidades. Así que también van a estar las notas de dónde pueden escuchar su podcast. Y por ahora nos despedimos. Clau, te agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación de participar con nosotros en el podcast del día de hoy. Yani, gracias nuevamente por ser parte de este sueño que tenemos de poner a mujeres maravillosas a contarnos su historia y cómo pueden transformar la sociedad a través de todas las cosas lindas como las que Clau hace, de inspirar a otros y de apoyarlos a vivir una vida mejor. Si les gustó este episodio, compártanlos con esa persona que necesita escucharlo y que necesita aprender a manejar sus finanzas de una manera más sabia, con más recursos. Y nos encantaría si lo comparten en sus historias y nos etiquetan para que más personas se puedan beneficiar de este maravilloso contenido. Yani, Clau, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Fue un placer estar con ustedes. Me encanta el podcast, me encanta poder contribuir, poner mi granito de arena, porque efectivamente, recuerden que el control lo empezamos nosotros. Nosotros tenemos que decidir, somos las dueñas de nuestro destino y tenemos que tomarlo, tenemos que aprender lo que no sabemos, tenemos que buscar ayuda y este podcast es una excelente oportunidad para eso. Nos da la oportunidad de conocer recursos, así que los invito a que los sigan. Les agradezco mucho, Yani y Vale, por tenerme aquí, la pasé sensacional y bueno, hasta la vista, espero volver a poder colaborarles en el futuro. Claro que sí. Yani, gracias. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio del podcast Saludablemente Mujer.